Vamos chicos, sí, bueno, pasando un poco esta semana que arrancó muy dura realmente, desde lo informativo. Y bueno, ya llegamos a miércoles con los últimos hechos un poco más esclarecidos, sobre todo después de la conferencia del fiscal ayer al mediodía, que muchos habrán podido seguir a través de nuestro medio y de varios colegas también, porque bueno, estaba toda la atención puesta ayer en Morteros con la conferencia del fiscal Gieco, que realmente dio detalles, Mm, hora por hora prácticamente, minuto a minuto, de lo que habrían sido las últimas horas con vida de Aralí y ujú. posteriores también de su homicidio. Lamentablemente son detalles que no quisiéramos conocer, no quisiéramos saber tanto, pero bueno, así son las causas, así lo determinó el fiscal Claro. y bueno, lo fue compartiendo con los medios que estábamos allí, lo veíamos las reacciones de la gente también en comentarios, en lo que se iba viralizando, ¿no? La palabra del fiscal, realmente no salíamos de nuestro asombro de cada detalle que se iba hablando, que iba brindando el fiscal, realmente Mm. muy duro y muy lamentable. Claro, fue un minuto a minuto de cómo se fue armando las estrategias posteriores también y el modus operandi de estas dos personas en cuanto desde el viernes a la noche. Ujú. Y todo gracias a las cámaras de seguridad de un vecino, ¿no? Que iba captando también y le facilitó un poquitito, un poco bastante, ¿no? Un poquitito, el manejo de la causa Exacto. a la gente de fiscalía y de investigación, ¿no? Sí, así es, como vos decís, Germán, fue clave el aporte de la Cámara de los vecinos del lugar, donde se determinó quiénes entraban en esa casa, quiénes salieron, y más importante aún el determinar lo que dijo el doctor Viñolo el lunes pasado en nuestro medio, el horario de lo que sería el, el fallecimiento de Aralí. Al determinar ese horario, que el fiscal lo ubicó entre las 11:30 de la noche, entre las 23:30 del viernes y las 12:30 ya del día sábado, entre las 23:30 y 0:30 del sábado, realmente con ese dato se buscaron las cámaras y bueno, a las dos personas detenidas hoy, las dos primeras personas que se habían detenido fueron las dos que estuvieron en el lugar del hecho Mm. desde las 9 de la noche del viernes pasado en adelante hasta conocer el desenlace de la niña. Claro que sí. Bueno, lamentablemente el fiscal ayer dio los pormenores, las secuencias del horror, porque eso es lo que hay que Sí. decir. A nosotros no nos seguíamos muy de cerca toda la cobertura que estaban haciendo ustedes allí en Morteros y eh, se nos estremecía el Sí, sí. cuerpo. Cada palabra que decía el fiscal decía, puch, y era, con los que estábamos viendo decía, y eran todas expresiones como diciendo Sí, que no sí, se sí, podían no. creer, Ni hablar ¿no? la gente que seguía, por ejemplo, en Facebook en vivo, que iba comentando mientras iba escuchando la conferencia de prensa. A ver, acá, y lo llamamos del horror porque los hermanitos y los menores que también estaban allí en ese lugar estuvieron horas con el cadáver de A su la hermana. O noche, sí, sea, sí, sí, es sí. espeluznante, chicos. O sea, Porque no. estas dos personas, supuestamente, como dijo Viñolo, que alrededor de las 23:30 se produjo el asesinato, luego ellos abandonan la vivienda hasta las 3 de la mañana por lo menos. Desde las Deja- 00:24 hasta las 3:27 claro, horas, los 3 horas chicos estuvieron solos, solos, los nenitos solos, eso es con lo el que quería, cadáver. eso quería decirlo, ¿no? Tremendo. Solos ahí, en esa vivienda, con el cadáver de su hermanita, una intentando despertarla y dijo que no se despertaba porque su hermanita tenía sueño, según lo que dijo la cámara Gesell que le hicieron. Y uno iba escuchando minuto a minuto las declaraciones del fiscal y uno se estremecía y no dejaba de asombrarse y de esas cosas espantosas que iban sucediendo y lo que han vivido estas criaturas, ¿no?
es indignante, es una mezcla tremenda de emociones, de indignación, bronca, dolor, ¿eh? Y bueno, es algo que bueno, ya está encauzado todo, encaminado todo, y bueno, vamos a ver cómo continúa. Diego, el fiscal Sí, lo primero que dijo es que fue muerte traumática, ¿eh? Que nos quieras hablar sobre sí. eso, habló de traumatismo de cráneo, digamos. Exactamente, bueno, después de haber realizado la autopsia, con las complejidades que ya nos había detallado el doctor Viñolo, de su cuerpo calcinado, pudo determinar una hemorragia en la base del cráneo, que eso podría haber evitado, podría haber dado lugar a un paro cardiorrespiratorio. Ujú. Esto habla de un golpe, un traumatismo, como decíamos, en el cráneo, y podría ser la causal de su muerte. Obviamente después los peritos determinaron que el incendio fue generado horas después, no había restos de monóxido de carbono en, su, en sus vías respiratorias, sus pulmones estaban en buen estado, a pesar de haber sufrido el incendio, lo que indicaría que tampoco habría fallecido por asfixia, y Mm. sí sería concluyente que la causa de muerte de la niña fue por un traumatismo de cráneo. Claro. Yendo después al incendio mismo, los peritos determinaron que fue provocado por una llama, esto se puede entender por un fósforo, un encendedor, lo que derivó en la propagación rápida del incendio en esa habitación. Ujú. Claro. Boca abajo sin signos de defensa, así fue Ujú. encontrado el cuerpo de esta Exactamente, pequeña, 8 años de Aralí. Porque la madre tampoco Y estaba, lo que dijo el fiscal, que no se encontraba allí, exacto, que estaba en Morteros con otra persona, en la cual quedó a pernoctar allí en la ciudad de Morteros. ujú. Y bueno, dan detalles de todo lo que pasó, y no sé, seguramente eso quedará en investigaciones, porque seguramente los teléfonos de estas dos personas que están detenidas, o de las tres personas, han sido para investigar. Seguramente se habrán enviado mensajes desde esos celulares Mm. que seguirán en torno a la investigación, porque a medida que avance todo esto, la carátula también puede cambiar y puede Sí, pesarle sí. más todavía una condena a estas tres personas, ¿no? es así. Es así, Germán. Bueno, fue una larga conferencia de prensa. Ahora tenemos para compartir una primera parte de todo lo que se pudo resumir, porque realmente todo era importante. Fue una Mm. media hora Media hora. donde era detalle tras detalle de que daba el fiscal Gieco, pero vamos a centrarnos en esta primera parte, en las dos primeras detenciones. ¿Por qué se llega a las dos detenciones? Los detalles de horarios de entrada y de salida del lugar de los dos detenidos, y después tendremos para más adelante en la mañana o ya en el noticiero el por qué se llega a la detención de la madre y la posible investigación o imputación también para averiguar qué responsabilidad le cabe al padre biológico Claro. de la niña Aralí, Mm. porque bueno, también se tiene que investigar si la debía tener a su cargo o no, pero bueno, Mm. todavía no hay orden de detención ni nada por el estilo, simplemente estaría dentro de la De la investigación, investigación. Claro. dentro del avance de la investigación, también investigar al padre biológico de la niña. Claro que Exacto. sí. Sí, sí, esto no termina acá. Exactamente. Bueno, Así es. Diego, lo compartimos. Un buen Compartimos esta trabajo primera ahí. parte. Sí, decíamos, compartimos esta primera parte del fiscal Gieco ayer brindando detalles en la ciudad de Morteros. Dale, gracias, Diego. Es así que en el primer informe los médicos forenses nos detallan que en la tráquea, que es una parte que había quedado completa, que no había sido calcinada por completo, se encontraba limpia, es decir, que no se advertía la presencia de monóxido de carbono, por el cual la menor no había inhalado el humo estando en vida. Por una cuestión lógica, ya estaba fallecida al momento de ocurrencia del incendio. A ella sospechaba la criminalidad de que podíamos estar en presencia de un homicidio,
También los médicos nos informaron que no había en los pulmones, no estaban colapsados, por el cual también se descartó la presencia precisamente de monóxido de carbono y también de la posibilidad de que haya sido asfixiada, dado que los pulmones estaban en buenas condiciones dentro de lo calcinado que se encontraba, por el cual tampoco se podía establecer que había sido asfixiada. También del informe de algunos órganos que habían quedado, digamos, no destruidos en su totalidad, se pudo establecer también que no había signos de que había sido agredida con un elemento punzante o cortante, ni tampoco había sido agredida con un arma de fuego. Continuando con la investigación, se nos informa también los médicos forenses que había algunos vestigios de daño en el cuerpo, de posiblemente algunos hematomas, que podían establecer algún tipo de golpe previo al fallecimiento a pesar de lo deteriorado del cuerpo. Los médicos forenses establecían que la muerte de la niña había sido traumática, que había sido provocada antes del incendio, que el incendio indudablemente fue para ocultar el homicidio de la niña y que la causa eficiente podría ser un golpe, un traumatismo de cráneo, lo que le produjo una hemorragia cerebral, que lo que podía haber provocado ese derrame, el caro respiratorio que le ocasionó su muerte. De acuerdo a la autopsia, en el estómago todavía había restos de comida que no habían evolucionado, es decir, que la muerte databa aproximadamente entre las 11:30 y 2:30 del día ese que ocurrió el hecho, más precisamente 2 horas después de la ingesta de comida. Después voy a seguir narrando que los niños esa noche cenaron aproximadamente a las 21:30, 12 horas, que es cuando ocurre el hecho, y por eso nosotros fijamos y por cuál llegamos hacia los coimputados, como podrían ser los autores, en este caso están acusados como supuestos autores en esta etapa del proceso, de que habrían cometido el homicidio en contra de la niña. Teníamos entonces, como ya les dije, una muerte traumática que había sido ocasionada antes del incendio, que fue indudablemente provocado para ocultar el homicidio, y que la muerte databa aproximadamente entre las 11, 12 de ese mismo día que ocurrió el hecho. El médico forense determinó que probablemente de los órganos, tanto genitales, de parte del ano como vagina, podría haber algún desgarro que es compatible con un abuso sexual, por el cual esa muestra se va a remitir al Instituto de Medicina Forense para un examen anatopatológico para determinar si efectivamente estaba abusada o no y había algún tipo de desgarro. En principio los médicos dijeron que era compatible y posiblemente podría haber algún tipo de abuso sexual. Lo que tenemos que determinar, de acuerdo al estudio anatopatológico, es si efectivamente era de larga data, reciente y demás, pero eso lo va a dar el informe y queremos tener certeza al respecto. Pero hay indicios de un posible abuso sexual. Así, relevando cámaras del lugar del hecho, podemos establecer que las 2 personas, tanto Simeone como el otro coautor del hecho, Varela, se encontraban en el lugar del hecho a la hora que ocurrió el deceso en la misma, atento al informe de autopsia que databa la muerte de la niña aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche. Es así que las cámaras de seguridad de un lugar vecino detectan que el día, precisamente ocurrió el hecho, el día anterior, siendo las 21:16 horas, se lo ve llegar a Varela, que llega al domicilio donde ocurrió el hecho, sobre calle Casero, él circulaba en sentido oeste-este, que era Varela en bicicleta y que llega al lugar del hecho. Después los registros fílmicos establecen que siendo las 00 horas con 20 segundos, se observa a este último retirarse de la vivienda de Infante en sentido este-oeste con rumbo desconocido, regresando a las 00:09 con 34 horas. Minutos después, siendo las 00:11 minutos, se observa al señor Simeone Ezequiel retirarse de la casa, es decir, el padrastro de la niña, en la última bicicleta que había llegado a Varela, y siendo las 0:24 horas, se lo observa a Varela retirarse del lugar del hecho. Es decir, que los 2 coautores que están imputados, y por eso la imputación respectiva y la detención de lo mismo, ocurre porque desde las 21:16 horas hasta las 0:24 horas estuvieron en el lugar del hecho y en la hora que ocurre el homicidio de la víctima. Lamentablemente ocurre el homicidio. Después se puede observar que siendo aproximadamente las 3:27 horas, las 3 horas con 27
minutos del día 2 de noviembre, Simeone regresa al domicilio, más precisamente a bordo de una bicicleta, para posteriormente observar que no hay ningún movimiento. Es decir, que antes y durante el hecho, en la hora que ocurre el hecho, no hubo ninguna persona ajena al lugar, salvo Varela y el coimputado Simeone, que estaban en el lugar del hecho y que podrían haber cometido el homicidio que se los acusa. Siendo las 13:36 minutos, se observa al señor Simeone retirarse del domicilio con 2 menores de edad, circulando por la vereda en sentido cardenal este-oeste, para luego tomar calle Buenos Aires en sentido sur-norte, pudiendo visualizar que uno de los niños, o describen cómo estaban los niños, y el segundo lleva una remera de color clara, para posteriormente, siendo las 13:46, es decir, que fue el mecanismo que utilizó Simeone, es retirar los niños del lugar del hecho para después provocar el incendio y así de poder despistar a las autoridades policiales y judiciales para que tapar el homicidio que había provocado. Es decir, lo que tenemos entendido y corroborado es que lo lleva a una plaza cercana, aproximadamente a 2 cuadras del lugar, donde lo lleva a los niños a ese lugar, para después, siendo las 13:46 horas con 47 segundos, sigue el informe diciendo del reglamento de las cámaras, se observa regresar al domicilio del señor Simeone solo, pudiendo visualizar que este ingresa al domicilio para posteriormente, siendo las 13:54, se observa al vecino colindante al lugar del hecho salir de su morada y salir presurosamente hacia el lugar donde ocurría el incendio. Es decir, que la estrategia que utilizó Simeone en este caso fue retirar a los niños a las 13:36 horas, llevarlo hasta la plazoleta, dejarlo fuera de la casa, regresar a las 13:46 y solamente 9 minutos después un vecino advierte el humo, llama a los bomberos y que justamente estaban en una reunión, estaban todos juntos. A los pocos minutos llegan al lugar del hecho, que son aproximadamente a las 13:59. Es decir, que de que el vecino advierte el humo y el fuego, los bomberos rápidamente acudieron al lugar del hecho, y 5 minutos después llegan al lugar y empiezan a combatir el siniestro, con lo que ya le mencioné anteriormente, encontrando el cuerpo calcinado y la vivienda destruida en gran parte por el incendio. Es decir, que el imputado, de acuerdo a las cámaras, regresa y a los 9 minutos de que él regresa, ya el vecino advierte que había fuego en la casa, lo que indudablemente nos da cuenta que fue el que provocó el incendio sin lugar a dudas. De manera tal que, atento a todas las pruebas reunidas, nosotros consideramos que eran coautores del delito de homicidio, por el cual ordenamos la detención inmediata de estos 2 sujetos y la aprehensión de los mismos, caratulando el hecho como homicidio. Bueno, ahí está la primera parte de esta conferencia de prensa que realizó el fiscal Gieco en el mediodía de ayer, que lo queríamos compartir porque por ahí hay gente que no lo pudo ver, no le pudo prestar la atención necesaria o no tiene acceso a las redes sociales. Queríamos compartirlo nuevamente porque es una noticia que obviamente nos incluye y nos involucra muy de cerca a todos los brickmanenses, ¿no? Por supuesto que sí. Sobre este caso